Hace unos días estuve platicando con algunos amigos que llevaba tiempo sin ver. La plática fue de lo más común, tratando temas como qué estuvimos haciendo con nuestras vidas, cómo iba el trabajo, qué nuevos hobbies habíamos adoptado, etc. Es común que conforme vivimos, cada uno de nosotros adopte ciertas rutinas, y también es bastante común que encontremos medios por los cuales dejar salir nuestras emociones negativas, como la frustración, el estrés acumulado, el enojo, la tristeza, la soledad, así como muchas otras emociones que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Hay muchos títulos que nos pueden ayudar a despejarnos dependiendo de cuáles sean nuestros gustos, pero hay un videojuego que es una catarsis en sí mismo, un recinto donde poder purificar nuestras almas, dejando todo sentimiento negativo atrás. Y ese juego es... Me gustan mucho los videojuegos de disparos en primera persona. Desde joven he disfrutado bastante con el género, ya sea jugando los primeros títulos de Doom, Quake, Medal of Honor, Halo, 007, GoldenEye, Call of Duty, Bioshock, la saga Metro, Far Cry, Fear y un largo etcétera. Aún así, debo admitir que desde ya hace unos años había notado un cierto estancamiento en la fórmula utilizada por todos estos títulos, que en algún momento habían dejado de evolucionar y se quedaron varados en un arquetipo que no hacía sino repetir constantemente más de lo mismo, sin proponer nada y sin exigir algo más al jugador. Por supuesto, siempre han habido excepciones y casos donde se buscaron nuevas propuestas que mezclaban, por ejemplo, elementos de RPG y looters, tales como Borderlands y Destiny, nuevas formas de movilidad como las vistas en Titanfall, e incluso modos de juego divertidos como los zombies de Call of Duty. El componente multijugador también fue un factor que conllevó al estancamiento del género. Franquicias como Battlefield y Call of Duty se centraron exclusivamente en este aspecto, sacando nuevas entregas donde cada vez era más notable el poco cuidado e importancia que se le daba al desarrollar nuevas mecánicas para el modo de un solo jugador. Esto se debe a que gran parte de los jugadores optó por dedicarse al multijugador de estos títulos, el cual era bastante atractivo y divertido, pero a poco se empezó a estancar. Quiero hacer un pequeño paréntesis en esto. Puede parecer que esté hablando de manera negativa de estos juegos, pero la realidad es que yo mismo dediqué bastante tiempo a los modos multijugador de estos títulos. Aún así era innegable que la competitividad poco a poco limitaba la variedad. El meta en un videojuego se refiere a la forma más eficiente de llegar a la victoria, ya sea usando ciertas estrategias o bien cierto equipamiento. Conforme el formato multijugador se popularizaba, también lo hacía la competitividad, y con ello la búsqueda de optimizar lo máximo posible el equipamiento usado para ser más eficiente, teniendo las mejores ventajas, la mejor arma, las mejores rachas de bajas en el caso de Call of Duty, la mejor clase, etc. Esto con el tiempo terminó acabando con la variedad, debido a que si bien uno podía llegar a ser muy bueno jugando con otras armas, la realidad es que siempre era más fácil usar el meta para poder enfrentarte a los enemigos. Para el año 2017 y con la gran popularización de los juegos Battle Royale, el mundo de los shooters volvió a sacudirse. Con el tiempo surgieron títulos como Apex Legends, el cual llegaría para destrozar los sueños e ilusiones de todos aquellos que esperábamos una tercera parte de Titanfall. Por su parte, Call of Duty lanzaría Warzone como su propio modo de Battle Royale, algo de esperarse si consideramos la increíble popularidad que tenía este modo de juego que se disparó aún más con Fortnite. Con todo esto, los shooters de un solo jugador habían quedado completamente relegados. Pocas eran las franquicias que se atrevían a innovar, decidiendo que era mejor surcar la ola de la popularidad que seguir su propio camino. En algunos casos habían los que intentaban incursionar, pero sufrían otro gran mal de la industria, un mal llamado el efecto Far Cry 3, algo que me gustaría abordar en otro video, pero que consiste en pocas palabras en la inclusión de un mundo abierto que usaba mecánicas del año 2012, tales como las atalayas, la recolección de materiales para mejorar el equipo, bases enemigas que invadir, y todos esos componentes que aquellos familiarizados con este tipo de juegos sabrán reconocer. De nuevo, todo lo mencionado no tiene como objetivo ofender a estos títulos, es más bien para echar un vistazo al panorama que se creó en el género y cómo continúa hasta el día de hoy. En el año 2020 se estrenó Doom Eternal, un juego que desde el primer momento se sintió como una brisa fresca. 4 años antes, ID Software había conseguido dar a luz un excelente videojuego, Doom 2016, que para muchos era el regreso heroico de una saga que había aportado tanto al mundo de los videojuegos, pero en Eternal se atrevieron a mucho más. Se nota que tuvieron una nueva dirección en cada aspecto,
Artísticamente hay más variedad de color, se dejan de lado los diseños más realistas y se opta por algo más exagerado y ominoso. Los mapeados son mucho más variados, la jugabilidad no se siente tan rígida y en un todo se siente como una evolución natural que necesitaba. Al principio del video dije que Doom Eternal era una catarsis, y esto se debe a la forma que tiene el juego de brindarle satisfacción al jugador. El apartado artístico de Doom Eternal es bastante impresionante. Todo en este juego es exageradamente épico, demoníaco, metálico, ominoso y rimbombante. Esto en cualquier otro contexto podría parecer quizás un poco demasiado, pero al tratarse de Doom se siente como parte de la experiencia y en ningún momento descoloca al jugador. Contrario a esto, cada escenario acompaña y hace sentir inmerso. Apostar por este cambio fue algo completamente acertado. Muchas veces el limitarse al optar por un tono más serio en el videojuego conlleva limitar también el talento y el potencial que tiene un equipo. Por eso creo que ID Software supo ver la oportunidad que tenía con su franquicia. Todo en este juego es colorido, las estructuras, los mundos, las armas, los enemigos, las municiones, todo tiene color. Todo está cuidadosamente bien diseñado y eso hace que artísticamente se sienta tan rico. En el apartado gráfico puedo decir que es bastante sorprendente. Claramente no es uno de esos juegos fotorrealistas que tanto emocionan hoy en día a la gente, pero es impresionante el cómo se ve y algo de admirar lo bien optimizado que está, considerando lo frenético que es, así como la gran cantidad de cosas que hay en pantalla en las secciones de lucha desenfrenada. Las armas en este juego son impresionantes, cada arma se ve increíble, tienen efectos, diferentes modalidades, animaciones y logran que sea satisfactorio verlas en acción, pues esta vez se ven como dignas armas portadas por el Slayer. Y hablando de cosas dignas de este título y su protagonista, debemos hablar de la increíble banda sonora que tiene este videojuego, pues cuando uno piensa en Doom y cuando uno quiere jugar Doom, este debe sonar así. Producto de la mente de Mick Gordon, el soundtrack de este videojuego es una verdadera maravilla para todos los amantes del heavy metal. Algunas canciones incluso presentan letras en idiomas ficticios del universo de Doom. En un principio uno podría pensar que estas no son sino simples piezas de metal puestas de fondo para poder dar una ambientación de violencia dentro del juego, pero la realidad es otra, y es que uno de manera inconsciente empieza a notar cómo se mueve el ritmo del instrumental, que suena de fondo. El juego en sí mismo es brillante gracias a sus mecánicas, pero al mezclarse con la música se convierte en algo más. No son pocos los que nos hemos encontrado en una especie de coreografía del caos en cada batalla contra las fuerzas del infierno. En otras ocasiones, una banda sonora relajada pero enaltecida nos acompaña por los enormes mapeados e incluso ayudan al jugador a comprender el ambiente de cada lugar que visitamos y las amenazas que nos esperan en él. Hay juegos donde la música juega un papel fundamental y sin lugar a dudas, Doom Eternal es uno de esos juegos. Pero hablemos de lo verdaderamente importante, porque todos sabemos lo que destaca este título, y eso es la jugabilidad. En esta nueva entrega el desplazamiento por los mapas es mucho más dinámica, podemos ir rápidamente de manera horizontal y vertical gracias al maravilloso diseño de los escenarios, que nos dan las herramientas para nunca quedarnos quietos. Esa es la gran cualidad que tiene este videojuego por encima de cualquier otro shooter, los cuales al jugar en las máximas dificultades nos obligan a buscar coberturas y a asomarnos lentamente para acabar con los enemigos. Eso por un supuesto realismo en los videojuegos. Pero esto es Doom. Aquí lo importante es utilizar todas las herramientas para mantenerte siempre en un movimiento constante. Desde el inicio contamos con el doble salto, nos apoyaremos de los diversos elevadores del escenario o bien de las barandillas que nos permiten desplazarnos. Más adelante en el juego conseguiremos el doble dash, con el cual ganaremos aún más libertad para movernos por los mapeados, y será clave al abordar cada combate de manera mucho más ingeniosa. Por supuesto, la movilidad no es lo único que caracteriza este título, pues de nada sirve tener una buena movilidad si no tenemos herramientas que nos ayuden en nuestra supervivencia contra las hordas de enemigos que cada vez serán mayores y más difíciles de enfrentar. Para eso tendremos diferentes opciones que aprenderemos a usar según lo amerite la situación. En primer lugar, un lanzagranadas, con el cual salir de aprietos contra grandes oleadas de enemigos, o bien para hacer grandes estragos a los enemigos grandes. También tendremos un lanzallamas, el cual al impactar provocará que los demonios comiencen a dejar caer armadura, que podremos obtener y de esa manera seguir siempre en la pelea.
Habrá ocasiones donde las hordas de enemigos sean tan intensas que no tengamos tiempo para respirar. Para eso tendremos una granada congeladora que nos dará unos segundos para bien acabar con la mayor cantidad de enemigos posibles, hacer daño, reabastecernos o reposicionarnos en función de lo que necesitemos. Esta mejora a su vez tiene la oportunidad de optimizarse, con lo cual los enemigos congelados también nos darán objetos de vida, con los cuales tener aún más supervivencia. Por supuesto, contra tantos enemigos las municiones nunca serán suficientes, por tanto necesitamos una herramienta que nos ayude, y para eso está la motosierra, que al ejecutar a un enemigo nos otorgará gran cantidad de suministros para todas las armas. Y hablando de armas, en Doom Eternal tenemos una gran variedad de armas, con diferentes modos especiales de disparo, que además interactúan de manera única con diversos tipos de enemigos. La escopeta de combate, por ejemplo, cuenta con bombas adhesivas que pueden eliminar a grupos de enemigos débiles, o bien destruir partes de enemigos tales como los Revenant, además de ser capaces de acabar con los Cacodemon si estos consumen una de sus granadas. Por otra parte tenemos el modo de fuego automático, que resulta especialmente útil para acabar con enemigos grandes en poco tiempo o con oleadas de enemigos pequeños. El cañón pesado tiene una mira que lo convierte en francotirador, especialmente útil contra los Arachnotron y los Revenant, pero también tiene una oleada de micromisiles que pueden desintegrar a todo lo que se ponga por enfrente. Estos mismos ejemplos de modalidades de disparo aplican con el balista, la ametralladora Gatling, el fusil de plasma, la superescopeta y el lanzamisiles. Cada una de estas armas cuentan con modos de disparo únicos que serán de vital importancia de acuerdo con el tipo de enemigos que nos enfrentemos, y es porque los demonios son débiles a cierto tipo concreto de arma. Por poner un ejemplo, los Pain Elemental pueden ser rápidamente abatidos con el arbalista, los caballeros infernales no son capaces de correr al recibir daño de disparos de la Gatling, los cazadores infernales tienen un escudo bastante vulnerable ante el fusil de plasma, los Mancubus miran con pánico cuando destruye sus brazos con ayuda del cañón pesado o la escopeta de combate, y así ocurre con cada tipo de enemigo y las armas. Este juego está hecho con tal cuidado que para aprender a jugar primero debes reconocer la situación en la que te encuentras. En mi experiencia, cada combate iniciaba conmigo reconociendo los enemigos que tenía enfrente, seleccionando cuáles eran los más importantes, y una vez hecho esto, comenzaba a elegir las armas que utilizaría para abordar el combate. Por supuesto, siempre abusando de las ventajas que tenía a la mano como el lanzallamas, el lanzagranadas y el puñetazo sangriento, que por cierto, el puñetazo es un golpe especial que se activa a medida que vamos derrotando enemigos. Al usarlo, provoca una onda de choque la cual impacta a los enemigos cercanos, siendo especialmente útil en situaciones en que estamos rodeados. Por supuesto, siguen estando presentes mecánicas de Doom 2016, tales como los remates, que nos ayudan a regenerar vida y nos dan algunos frames de invulnerabilidad. Ahora que estoy haciendo el guión sí que parece que es demasiada información, aun cuando estamos dejando de lado todas las mejoras de la armadura del Slayer, las runas que nos otorgan otras ventajas y las mejoras a los modos de disparo. Por eso es comprensible que resulte algo intimidante el aprender todas las mecánicas por primera vez. Al final cada apartado de la jugabilidad está hecho para brindarte la mayor ventaja posible contra los enemigos. El juego es bastante complejo, pero créanme cuando digo que resulta bastante satisfactorio ver cómo por fin logras hacerte a los controles y comienzas a enfrentar las peleas de manera que parece una coreografía orquestada por el increíble Mike Gordon, con lo cual solo nos queda ir subiendo poco a poco la dificultad hasta el modo ultra pesadilla, que si logramos superar nos otorgará una linda armadura dorada, que yo aún no tengo, evidentemente. Pero por si fuera poco, en este juego existe un enemigo, cierto enemigo que es virtualmente nuestro némesis, y que será un verdadero dolor de cabeza cuando esté presente en los combates. Estoy hablando del Demonic Presence, Threat Level 5, entering main laboratory. Opening the portal now. Never one of us. You were nothing but a usurper, a false idol. My eyes have been opened. Let me help you to see, Slayer. Este engendro de Satán es el pico de dificultad en la aventura y la barrera que diferencia a los verdaderos hombres de la prensa de videojuegos especializada. Este tipo
Fue la razón por la que perdí 7 vidas en la dificultad pesadilla. Puede parecer que en un primer enfrentamiento, 1 contra 1, no sea la gran cosa, pero amigo, cuando tengas a este enfermo junto a otros enemigos y encima invoca a su lobo para que te persiga por todo el mapeado, solo en esos momentos sentirás tu paz mental abandonar tu cuerpo. Y por si fuera poco, tenemos a los jefes del juego, que son 3, si no contamos al cazador infernal como un jefe. El gladiador infernal y la Can Maker tienen sus propias mecánicas que deberás aprender si quieres superar el enfrentamiento, pero en resumen sus peleas se tratan de explotar al máximo todas tus herramientas, mantenerte siempre alerta de donde hay enemigos pequeños para reabastecerte y aprovechar todo lo posible las ventanas para hacer daño. Y luego tenemos al icono del pecado, que no viene solo, pues te tira oleadas de enemigos y Cybermancubus, y más te vale haber aprendido cómo exprimir cada mecánica al máximo si no quieres terminar perdiendo 9 vidas contra esta cosa. Tengo 5 años menos en mi esperanza de vida después de haber completado este juego. 10 de 10, impriman más juegos de Doom. Cuando hablamos al principio del video sobre los hobbies que tenemos y cómo utilizamos estos para combatir contra las emociones negativas, no pude evitar pensar en la cantidad de gente que no es consciente de cómo los videojuegos pueden influir positivamente en la vida de las personas. Quienes jugamos lo vemos como una forma de olvidarnos por un momento de los problemas del mundo real, un momento de descanso, una pequeña pausa que nos transporta con amigos para jugar y divertirnos. Hay juegos para todo tipo de personas, juegos donde lo importante es convivir con gente nueva o amigos de toda la vida, otros donde las historias nos logran enseñar y transmitir importantes mensajes, con narrativas excepcionales que muchas veces han logrado superar con creces a lo visto en el cine o la literatura. En otras ocasiones son juegos que no buscan más que entretenerte con su jugabilidad, y si bien hay juegos que son violentos y gráficos, eso no determina que sean mala influencia para el usuario. Muchas veces escucharemos gente que culpa a los videojuegos por volver a los jóvenes muy violentos. Esas mismas personas son las que más tarde permiten a sus hijos ver series con violencia o desnudos. Esas mismas personas dejan a los jóvenes escuchar música con mensajes sugerentes, dejan que sus hijos normalicen actos delictivos, cuyos nombres completos no voy a mencionar en este video porque no quiero un shadow ban. Lo que quiero decir es que no podemos culpar a un medio de entretenimiento por los comportamientos que pueda adoptar una persona. Eso es resultado de su entorno, de sus familiares, amigos, gente que frecuenta y más factores que solo jugar títulos de acción. Es mucho más fácil culpar a los jueguitos que tomar responsabilidad moral sobre cómo criamos a nuestros hijos o el cómo ignoramos problemas en nuestra sociedad. Aún así, no nos engañemos, sí que puede ser un problema que un joven sufra adicción por los videojuegos, tal como puede ser dañino ser adicto a cualquier cosa en el mundo, pues todo en exceso puede ser malo. Siempre se debe tener un equilibrio y nunca es bueno dejarse llevar completamente. Pero todos nosotros sabemos la razón por la que invertimos tiempo jugando. Solo nosotros sabemos cuándo un videojuego nos dio ese empujón que necesitábamos en un mal día. Cómo nos permitió conocer gente que hoy en día son grandes amigos. Porque los videojuegos son más que un medio para volver violenta a la gente. Son una forma de dispersión que trae gran felicidad y diversión. Así que, la próxima vez que te digan que es malo jugar videojuegos porque te volverán violento, recuerda que son esas personas las mismas que prefieren lavarse las manos culpando a todo y todos en lugar de hacerse responsables de sus acciones. Tú sigue derrotando oleadas de demonios espaciales. Solo asegúrate de recordar que es realidad y que es ficción. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Disfruté bastante haciendo este video. Compártelo con tus amigos y dale like al video. Además no olvides suscribirte para ver más videos como este. Intento ser mucho más constante con el canal. En la descripción te dejo mis redes sociales para que me sigas y puedas darme tus recomendaciones sobre algún video que te gustaría ver. Nos vemos muy pronto. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam, krainę zapomnienia, powiem i mam, kiedy skończy się ten stan.